El juicio divino. La liberación de los israelitas y la caída de los dioses de Egipto. En el vasto y rico tapiz de la historia antigua hay un relato que brilla con un fulgor divino, un episodio que se ha grabado en las páginas de la tradición como un recordatorio eterno del poder y la justicia de un solo Dios sobre los ídolos de los hombres. Este relato nos lleva a los días de la antigua tierra de Egipto, donde el pueblo de Israel languidecía bajo el yugo de la esclavitud y la opresión. Pero en medio de la oscuridad, surgió una luz que trajo consigo no solo la liberación del pueblo elegido, sino también el juicio ineludible sobre los dioses mismos de Egipto. Esta es la historia del juicio divino sobre los dioses de Egipto durante la liberación de los israelitas. Hace milenios, en las orillas del gran río Nilo, la civilización egipcia florecía en esplendor. Sus templos se alzaban como testamentos de la grandeza de sus dioses, y su gente adoraba a una multitud de deidades que gobernaban sobre los aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, en medio de esta riqueza y esplendor, había una sombra que oscurecía la tierra, la esclavitud del pueblo de Israel. Durante generaciones, los hijos de Jacob habían labrado la tierra de Egipto con sudor y lágrimas, sufriendo bajo el látigo de sus amos. Pero su clamor no cayó en oídos sordos, pues el Dios de Abraham, Isaac y Jacob escuchó sus ruegos desde lo alto de los cielos. Y así, decidió intervenir en la historia de manera grandiosa y poderosa. Eligió a un hombre llamado Moisés, un príncipe que se convirtió en pastor, para que fuera su instrumento de liberación. A través de Moisés, Dios envió una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, para demostrar su supremacía sobre los dioses del país. La primera plaga fue la del agua convertida en sangre, donde el Nilo, fuente de vida y fertilidad, se volvió rojo como la sangre misma. Pero los sacerdotes de Egipto, con sus artes místicas, lograron emular este milagro, pensando que podían desafiar al Dios de Israel. Sin embargo, la segunda plaga demostró lo contrario. En medio de la tierra, infestada por ranas, los sacerdotes egipcios intentaron invocar a sus dioses para expulsarlas, pero en vano. La tierra de Egipto se convirtió en un espectáculo dantesco de anfibios, mostrando la impotencia de los ídolos ante el poder del Dios verdadero. A medida que las plagas continuaban, la tierra de Egipto se sumía en el caos. Las plagas de piojos, moscas, enfermedades en el ganado, úlceras, granizo y langostas devastaron la economía y la moral del país. Los dioses egipcios, en quienes confiaban para protegerse de estos males, se revelaron impotentes y silentes ante el juicio divino que caía sobre ellos. Pero fue la 10ª plaga la que marcó el punto culminante de la intervención divina. La plaga de la muerte de los primogénitos golpeó a todos los hogares de Egipto, desde el palacio del faraón hasta las chozas más humildes. Ninguna familia fue inmune a esta terrible plaga, que anunciaba el juicio final sobre los dioses de Egipto y la liberación del pueblo de Israel. Después de esta última plaga, el faraón, abatido y devastado, finalmente cedió ante la voluntad de Dios y permitió que los israelitas partieran hacia la libertad. Así, con la mano poderosa de Dios guiándolos, el pueblo elegido cruzó el Mar Rojo y se encaminó hacia la tierra prometida, dejando atrás las ruinas de un imperio que había sido sacudido hasta sus cimientos por el juicio divino. La historia del juicio de Dios sobre los dioses de Egipto durante la liberación de los israelitas nos ofrece una poderosa lección sobre la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas. En un mundo donde los hombres a menudo adoran a ídolos de su propia creación, esta historia nos recuerda que solo hay un Dios verdadero, un Dios que no puede ser desafiado ni igualado por ninguna otra fuerza en el universo. Además, esta historia nos enseña sobre la justicia divina y el cumplimiento de sus promesas. Aunque los caminos de Dios pueden ser misteriosos y sus juicios pueden parecer severos, al final prevalece la justicia y la misericordia de Dios. En medio de la opresión y la esclavitud, Dios escuchó el clamor de su pueblo y actuó en su nombre, demostrando que está del lado de los oprimidos y que nunca abandona a aquellos que confían en Él. En última instancia, la historia del juicio divino sobre los dioses de Egipto durante la liberación de los israelitas es una historia de esperanza y redención. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, Dios está presente y trabaja en silencio para cumplir sus propósitos. Y así, como el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo hacia la libertad, también podemos encontrar esperanza en medio de nuestras propias pruebas y tribulaciones, confiando en que Dios nos guiará hacia un futuro lleno de promesas y bendiciones. Te invitamos a embarcarte en un viaje espiritual único, donde cada narración te acercará más a lo divino, iluminando tu camino con la sabiduría ancestral contenida en las páginas sagradas. En nuestro canal, las historias bíblicas cobran vida, ofreciendo un refugio espiritual, educación y luz en momentos de oscuridad.
Al suscribirte, no solo serás testigo de la riqueza y profundidad de estas historias milenarias, sino que también formarás parte de una comunidad dedicada a explorar y vivir los valores universales que estas enseñanzas promueven. Suscríbete y sé parte de nuestra misión.